La leyenda del fantasma del castillo de Húška, República Checa. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, incluso antes de que tú pongas un pie en él? Imagina un castillo levantado sin razón militar, lejos de rutas comerciales, sin agua cercana, sin tierras fértiles alrededor. Un castillo que no protege nada, salvo algo que no debía salir. ¿Por qué alguien haría eso? Estamos en Bohemia, hoy República Checa, en una región boscosa y silenciosa, a unos 47 kilómetros al norte de Praga. Año 1278, finales del siglo XIII. El rey Otakar II de Bohemia ordena construir una fortaleza de piedra en lo alto de una colina inhóspita. Su nombre, Castillo de Húška. Y desde el inicio, algo no encaja. Los documentos históricos confirman que Húška no fue construido para la guerra. No hay murallas exteriores defensivas orientadas al enemigo, no hay pozo de agua dentro del castillo, algo impensable para una fortaleza medieval, y las ventanas exteriores, muchas son falsas. Sí, falsas. Solo piedra tallada simulando aberturas. ¿Por qué fingir ventanas donde no se necesita luz? Los aldeanos de los pueblos cercanos, cuyos nombres aún existen en registros medievales, ya hablaban de ese lugar mucho antes de que se colocara la primera piedra. Decían que allí había una profunda grieta en la tierra, un abismo sin fondo. Nadie podía ver el final. Se decía que de él salían criaturas extrañas, figuras medio humanas, medio animales, y sonidos que no pertenecían a este mundo. ¿Superstición campesina? Tal vez. Pero entonces surge un dato inquietante, repetido en crónicas orales y relatos posteriores. Los condenados a muerte eran bajados con cuerdas al interior del agujero, a cambio de su libertad si sobrevivían. Cuando los subían, ya no eran los mismos. Cabello blanco, rostro envejecido, balbuceando palabras incoherentes. Morían poco después. ¿Mito o advertencia? La decisión del rey fue clara: sellar el abismo. Y no con tierra, no con madera, sino con piedra, mortero, y una capilla cristiana construida exactamente encima del agujero. Esto es un hecho verificable. La capilla del castillo está situada en el centro del edificio, en una posición arquitectónica completamente ilógica, salvo que su función fuera encerrar algo. Y aquí surge la pregunta que nadie en su tiempo se atrevía a formular en voz alta. ¿Húška fue construido para proteger al reino, o para proteger al mundo de lo que había debajo? Porque siglos después, cuando el castillo ya había pasado por manos nobles, abandonos y restauraciones, algo seguía sin descansar. Los guardias hablaban de sombras que cruzaban los pasillos, de una figura oscura, sin rostro definido, que aparecía en las noches más silenciosas. Un fantasma, dicen. Pero antes de hablar de apariciones, debemos entender que quedó atrapado allí abajo, y porque nunca se permitió abrir ese lugar otra vez. Para comprender la leyenda del fantasma del castillo de Húška, hay que detenerse un momento y escuchar el silencio del lugar. No un silencio normal, sino uno pesado, como si el aire mismo contuviera recuerdos que no quiere soltar. Los registros históricos confirman que, tras la muerte del rey Otakar II en 1278, el castillo quedó bajo custodia real, pero nunca fue una residencia estable. Ningún noble importante quiso vivir allí por largos periodos. ¿La razón oficial? Su ubicación aislada. ¿La razón no escrita? La gente enfermaba. Los sirvientes renunciaban. Los guardias pedían ser trasladados. En crónicas locales del siglo XIV se menciona que, durante la noche, se escuchaban golpes secos provenientes del centro del castillo, justo debajo de la capilla. No eran pasos, no eran rezos, eran golpes, como si algo intentara subir. Los monjes que oficiaban misa en la capilla de San Miguel, nombre documentado del lugar sagrado dentro del castillo, comenzaron a reportar algo inquietante. Las velas se apagaban solas, incluso sin corrientes de aire. Y en ciertos momentos, al cantar los salmos, la voz les fallaba, como si el sonido fuera absorbido por el suelo. Aquí aparece una figura clave en la leyenda, un monje sin nombre, del que solo se conserva la descripción en relatos posteriores. Se dice que fue enviado específicamente para vigilar el sitio sagrado. Su tarea no era rezar, sino observar. Dormía poco, comía menos,
y rara vez hablaba. Cuando lo hacía, repetía una sola frase: no está dormido. A partir del siglo XV, cuando Bohemia atravesaba conflictos religiosos y guerras internas, el castillo fue utilizado esporádicamente como depósito y refugio. Sin embargo, nadie se quedaba en la capilla. Los soldados evitaban ese sector, y los mapas internos marcaban esa zona con anotaciones vagas, como si nadie quisiera escribir demasiado sobre ella. Y entonces comienzan los primeros relatos directos sobre una presencia. Se hablaba de una figura humana, vestida con ropas oscuras, que aparecía en los pasillos cercanos a la capilla. No atacaba, no gritaba, solo observaba. Quienes la veían describían una sensación inmediata de frío, seguida de un miedo difícil de explicar, como si el cuerpo entendiera algo que la mente aún no había procesado. Algunos decían que no tenía ojos. Otros juraban que su rostro cambiaba según quien lo mirara. Lo único constante era que siempre desaparecía cerca del lugar donde estaba sellado el abismo. ¿Era el espíritu de un guardián? ¿Un monje que murió cumpliendo su deber? ¿O algo que jamás perteneció al mundo de los vivos y solo adoptó forma humana para ser visto? Lo inquietante es que, cada vez que alguien intentó investigar más a fondo, algo lo detenía. Accidentes, enfermedades repentinas, abandonos sin explicación, como si el castillo aceptara ser observado, pero no interrogado. Y lo que ocurrió siglos después, cuando Huska cayó en abandono total, demostraría que el silencio no significaba ausencia, sino espera. Con el paso de los siglos, el castillo de Huska fue perdiendo importancia política y militar. Para el siglo XVI, ya no era más que una estructura de piedra olvidada entre bosques densos y caminos poco transitados. Pero el abandono no trajo calma, trajo libertad. Los documentos señoriales del periodo renacentista mencionan gastos inesperados en reparaciones internas, especialmente en la capilla central. Grietas que aparecían sin causa aparente. Muros reforzados una y otra vez. ¿Por qué reforzar un lugar que nadie usaba? Los trabajadores contratados para esas labores dejaron testimonios orales que sobrevivieron gracias a crónicas locales. Decían que al trabajar cerca del altar, sentían mareos, náuseas y una presión en los oídos, similar a la que se siente antes de una tormenta, pero sin nubes en el cielo. Algunos aseguraban escuchar susurros en un idioma que no reconocían. Aquí la leyenda da un giro inquietante. Se comienza a hablar no solo de un fantasma, sino de varios. Figuras que aparecían al anochecer. Un hombre de baja estatura con rasgos animales, una mujer que caminaba pegada a las paredes como si no tocara el suelo, y sombras que no proyectaban silueta alguna. Estas descripciones coinciden sorprendentemente con relatos medievales sobre criaturas vistas salir del abismo antes de que fuera sellado. ¿Coincidencia o memoria del lugar? En el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años, tropas mercenarias ocuparon el castillo brevemente. Este hecho está documentado. Lo que no aparece en los registros oficiales son las deserciones inexplicables. Soldados que abandonaban el puesto sin aviso, dejando armas y provisiones atrás. Algunos fueron encontrados días después, desorientados, incapaces de explicar qué habían visto. Uno de ellos declaró algo que se repetiría con el tiempo. No era un muerto, era algo que fingía serlo. A partir de entonces, la figura más recurrente empezó a ser conocida como el fantasma de Huska. No tenía nombre propio, ni historia definida. Solo una función: vigilar. Nunca se le veía lejos del centro del castillo. Nunca cruzaba los límites del lugar sellado. Y aquí surge una idea perturbadora. ¿Y si ese fantasma no era una víctima, sino un carcelero? Con el abandono progresivo del castillo en los siglos posteriores, los encuentros disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Pastores evitaban la colina. Los caminos se desviaban. Incluso hoy, los mapas antiguos muestran rutas que rodean Huska, como si alguien hubiera decidido, hace mucho tiempo, no pasar por allí. Porque cada vez que el castillo quedaba completamente solo, algo parecía moverse en su interior. No pasos, no voces, presencias. Y cuando en el siglo XIX se intentó devolverle la vida al lugar,
restaurando sus muros y abriendo sus puertas. El pasado respondió. A mediados del siglo XIX, cuando el romanticismo despertó un nuevo interés por castillos antiguos y leyendas olvidadas, el castillo de Huska volvió a llamar la atención. Arquitectos, historiadores y curiosos comenzaron a visitarlo, no por su valor estratégico, sino por su reputación. Y Huska ya tenía una muy clara. Las restauraciones de esa época están documentadas. Se reforzaron muros, se limpiaron salones y se intentó recuperar la capilla central. Pero los diarios personales de algunos visitantes, no oficiales, no destinados a publicación, relatan experiencias difíciles de ignorar. Uno de ellos, un erudito bohemio cuyo nombre aparece solo con iniciales, escribió que al entrar en la capilla sentía que el tiempo se volvía espeso, como si los segundos tardaran más en avanzar. Otros hablaron de ecos que no repetían sonidos, sino palabras que nadie había dicho. Y siempre el mismo punto de origen, el suelo bajo el altar. En esta etapa surge con más fuerza la figura que la tradición popular terminaría de moldear como el fantasma del castillo de Huska. Ya no solo se le veía en los pasillos. Algunos afirmaban encontrarlo de pie, inmóvil, frente al altar, como si custodiara algo. No mostraba agresividad. Su presencia era vigilante, constante, ineludible. Los relatos coinciden en un detalle inquietante. Cuando alguien se acercaba demasiado, el ambiente cambiaba. El aire se volvía denso, el sonido se apagaba, y una sensación de advertencia recorría el cuerpo. No terror inmediato, sino la certeza de que no se debía avanzar más. Durante estas visitas también se reavivó el interés por el antiguo abismo. Aunque nadie intentó abrirlo, los documentos confirman que jamás se retiró el sellado original. Algunos investigadores midieron el terreno. Detectaron irregularidades bajo la capilla, cavidades profundas imposibles de cartografiar con los métodos de la época. ¿Un vacío natural? ¿Una falla geológica? ¿O algo más antiguo que el castillo mismo? Los lugareños seguían negándose a trabajar allí de noche. Decían que, después del anochecer, se escuchaban lamentos apagados, no como gritos, sino como respiraciones forzadas. Y, en ocasiones, una figura oscura se asomaba a las ventanas, incluso a las falsas. Eso último siempre causaba escalofríos. ¿Cómo puede alguien asomarse a una ventana que no existe? Para finales del siglo XIX, el entusiasmo se apagó. El castillo volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, ya no era un silencio de abandono, sino de resignación. Como si todos hubieran entendido lo mismo. Huska no era un lugar para ser conquistado, estudiado o restaurado. Era un lugar para ser respetado. Y sin embargo, el siglo XX traería visitantes que no creían en advertencias antiguas, y que despertarían ecos que llevaban siglos dormidos. El siglo XX llegó con una mentalidad distinta, más racional, más confiada. Las viejas leyendas ya no eran advertencias, eran curiosidades. Y el castillo de Huska, con su fama de lugar maldito, se convirtió en un desafío para quienes creían que todo podía explicarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue ocupado brevemente por tropas alemanas. Este hecho está documentado en archivos históricos. Lo que no aparece con claridad son las razones exactas de su interés. No era un punto estratégico. No dominaba rutas importantes. No ofrecía ventajas militares evidentes. Sin embargo, existen informes locales que hablan de actividades inusuales en el interior del castillo durante ese periodo. Se menciona la instalación de equipos en salas cercanas a la capilla y la prohibición absoluta de acceso a ciertas zonas, incluso para los propios soldados. ¿Qué se estaba estudiando allí? Tras la guerra, algunos habitantes de los pueblos cercanos afirmaron que los soldados salían del castillo pálidos, silenciosos, evitando hablar de su estancia. Un testimonio recogido décadas después relata que un oficial dijo simplemente: "Hay lugares que no deben ser abiertos". Es en esta época cuando se multiplican los relatos del fantasma. Visitantes describen una figura humana que aparece sin hacer ruido, generalmente en los corredores que conducen al centro del castillo. Su presencia no coincide con corrientes de aire ni con sombras proyectadas. Y siempre, sin excepción,
termina desvaneciéndose cerca de la capilla. Algunos intentaron explicar estas visiones como efectos psicológicos, sugestión, humedad, estructuras antiguas. Pero hay detalles difíciles de encajar. Fotografías tomadas a mediados del siglo XX muestran figuras borrosas en lugares donde no había personas. Manchas oscuras con forma humana. Nada concluyente, pero tampoco descartable. Los guías locales comenzaron a contar la historia con más cuidado. No hablaban de demonios ni de infiernos. Decían algo más inquietante. El castillo no está embrujado, está ocupado. Y esa frase lo cambia todo. Porque si el fantasma no es un alma perdida, entonces, ¿qué es? ¿Un guardián que permanece? ¿Un eco de algo que sigue activo bajo la piedra? ¿O la manifestación de una frontera que nunca debió ser cruzada? Para finales del siglo XX, Huska fue restaurado y abierto al público. La capilla sigue intacta. El sellado original jamás fue removido. Nadie se atreve a hacerlo. No por miedo declarado, sino por una intuición compartida. Algo allí abajo sigue presente. Y cuando cae la noche, cuando los turistas se han ido y el castillo queda solo una vez más, algunos aseguran que la figura vuelve a aparecer, no para asustar, sino para recordar. Pero el momento más inquietante de toda la leyenda aún no ha sido contado. Cuando el castillo quedó abierto al público, muchos pensaron que la leyenda perdería fuerza. La luz del día, las visitas guiadas, las explicaciones históricas, todo parecía diseñado para domesticar el misterio. Pero ocurrió lo contrario, las experiencias aumentaron. Guías turísticos, conservadores y vigilantes nocturnos, personas sin interés en exagerar, comenzaron a relatar sucesos similares entre sí, sin conocerse. Luces que se encendían en salas vacías, pasos en escaleras donde nadie caminaba. Y siempre, una sensación constante: estar siendo observado. Uno de los vigilantes nocturnos, según relatos recogidos en entrevistas locales a finales del siglo XX, afirmaba que nunca lograba permanecer cerca de la capilla después de medianoche. Decía que no sentía miedo, sino una presión interna, como si algo le pidiera, en silencio, que se fuera. No una amenaza, una advertencia. En más de una ocasión, cámaras de seguridad registraron movimientos sin causa aparente. Cambios de temperatura bruscos en el centro del castillo, detectados incluso por instrumentos modernos. Nada extremo, nada espectacular, pero constante, persistente. Y aquí la leyenda toma su forma más clara. El fantasma ya no es solo una figura que aparece. Es una presencia vinculada al lugar sellado. Nunca se manifiesta lejos del centro. Nunca cruza ciertos límites. Como si existiera una frontera invisible que no puede, o no quiere, atravesar. Algunos investigadores sugieren que la figura podría ser la manifestación simbólica del propio castillo. Una respuesta del lugar a quienes se acercan demasiado al punto prohibido. Otros creen que se trata del eco de quienes vigilaron el abismo durante siglos, especialmente aquel monje sin nombre del que hablaban las crónicas. Pero hay un detalle que todos los testimonios repiten. Cuando alguien se aproxima al altar con intención de examinarlo en profundidad, la presencia se hace más intensa. No aparece de inmediato. Primero, el silencio. Luego, el frío. Y finalmente, la certeza de que no se está solo. Nunca ha habido ataques. Nunca una agresión directa. Solo retirada. Desorientación. Un impulso irrefrenable de abandonar el lugar. Y eso es lo que hace que Huska sea diferente a otros castillos supuestamente embrujados. Aquí no hay dramatismo. No hay gritos. No hay cadenas arrastrándose. Hay control. Como si algo estuviera cumpliendo una función que le fue asignada hace siglos. Algo que no busca ser visto, pero que aparece cuando es necesario. La pregunta inevitable surge sola. ¿Qué ocurriría si ese guardián desapareciera? Porque si el fantasma existe para vigilar, entonces hay algo que sigue necesitando vigilancia. Y justo cuando parece que la leyenda se estabiliza, que nada nuevo puede ocurrir, aparece un suceso que une pasado y presente de una forma inquietante. A finales del siglo XX, cuando el castillo ya era un lugar conocido y estudiado, ocurrió algo que volvió a inquietar incluso a los más escépticos.
No fue una aparición espectacular. No fue una fotografía impactante. Fue algo más sutil y por eso mismo, más perturbador. Durante una inspección rutinaria del edificio, técnicos detectaron microfracturas en el suelo de la capilla. Nada alarmante desde el punto de vista estructural, pero suficientes para levantar una pregunta incómoda. ¿Por qué esa zona, reforzada durante siglos, seguía mostrando signos de presión desde abajo? Geólogos consultados hablaron de cavidades naturales profundas, comunes en regiones kársticas. Una explicación lógica, correcta, pero incompleta, porque esas cavidades no explican por qué los sensores marcaban variaciones de aire ascendentes, como si el espacio inferior respirara. Los trabajadores que participaron en esas inspecciones relataron después una experiencia compartida. Al permanecer varios minutos cerca del altar, comenzaban a sentir un cansancio repentino, una tristeza sin causa clara y una urgencia difícil de describir: terminar el trabajo y salir. Uno de ellos confesó que tuvo la extraña certeza de que algo escuchaba. Esa misma noche, el vigilante reportó haber visto nuevamente la figura. Esta vez no caminaba por los pasillos. Estaba quieta, exactamente frente a la capilla, como si supiera que alguien había estado demasiado cerca. Aquí la leyenda alcanza un punto delicado, porque no se trata de un evento aislado. Cada vez que se realizan estudios técnicos, mediciones profundas o análisis detallados del suelo, los fenómenos aumentan. Más testimonios, más sensaciones, más encuentros con el fantasma. Nunca antes, nunca después, solo cuando alguien intenta comprender lo que hay debajo. Los historiadores locales comenzaron a plantear una idea inquietante, apoyada en documentos antiguos y patrones repetidos. El castillo no fue construido para sellar algo muerto, sino algo activo. Algo que no necesitaba escapar físicamente para influir en quienes se acercaban. Y entonces, la figura del fantasma cambia una vez más de significado. Ya no es solo un guardián, tampoco un alma en pena. Empieza a aparecer una señal, una advertencia visible de un límite invisible. Un recordatorio constante de que hay preguntas que no deben ser respondidas por completo. Porque si el abismo bajo Huska fuera solo un agujero, ¿por qué tantas generaciones decidieron no abrirlo? ¿Por qué nadie, ni siquiera con tecnología moderna, ha intentado llegar al fondo? Tal vez porque todos, en algún momento, sienten lo mismo, que abrir ese lugar no traería respuestas, sino consecuencias. Y justo cuando esta idea parece cerrarse, cuando la leyenda parece completa, surge una última conexión con el pasado medieval que cambia la forma de verlo todo. Para entender esa última conexión, hay que volver atrás, mucho más atrás, a los primeros años del castillo, a una decisión que, durante siglos, pasó casi desapercibida. Los registros medievales confirman que la capilla del castillo de Huska está dedicada al arcángel San Miguel. No es un detalle decorativo. En la tradición cristiana medieval, San Miguel no es un santo cualquiera. Es el guardián de los umbrales, el que vigila las puertas entre mundos, el que se representa derrotando fuerzas que buscan ascender desde lo profundo. Esta elección no fue casual. Los símbolos pintados en la capilla, aún visibles, aunque desgastados por el tiempo, muestran criaturas deformes, figuras aladas retorcidas, seres que parecen caer hacia abajo en lugar de elevarse. Historiadores del arte coinciden en que estas imágenes no siguen el estilo decorativo habitual de la época. Son más oscuras, más directas, casi advertencias visuales. Y aquí aparece un detalle pocas veces mencionado. En una de las pinturas, San Miguel no está expulsando a las criaturas, está impidiéndoles subir. Este simbolismo refuerza una idea que se repite en toda la leyenda. Huska no es una fortaleza defensiva hacia el exterior. Es una barrera hacia el interior de la tierra. Los relatos orales hablan de que, durante la consagración de la capilla, se realizaron rituales prolongados, más largos de lo habitual. No se trataba solo de bendecir un edificio, sino de sellar un punto específico. Un acto espiritual, sí, pero también práctico. Y es aquí donde el fantasma adquiere su forma definitiva. Si durante siglos hubo monjes, guardias y custodios vigilando ese lugar, ¿qué ocurre cuando ya no queda nadie vivo para hacerlo?
La leyenda responde de manera inquietante. La vigilancia continúa, aunque el vigilante ya no pertenezca al mundo de los vivos. El fantasma no aparece en salones nobles ni en torres altas. Aparece donde siempre estuvo el centro del problema, donde fue necesaria la fe, la piedra y el silencio. Por eso no grita, por eso no ataca, por eso no persigue, solo observa. Y cuando alguien se acerca demasiado, cuando intenta cruzar un límite que no entiende, la presencia se manifiesta, no para castigar, sino para disuadir. Al final, la pregunta cambia. No es ¿qué es el fantasma?, sino ¿qué pasaría si dejara de estar? Porque mientras esa figura siga apareciendo, mientras el castillo conserve su quietud vigilante, tal vez el equilibrio se mantenga. Pero ninguna vigilancia es eterna. Con el paso del tiempo, el castillo de Huska se convirtió en algo más que un sitio histórico o una atracción envuelta en misterio. Para muchos, pasó a ser un recordatorio vivo de que no todo en el pasado fue ingenuidad o superstición. Algunas decisiones antiguas parecen haber sido tomadas con un conocimiento incómodo, uno que preferimos no cuestionar demasiado. Hoy, el castillo permanece en pie. Se visita, se fotografía, se estudia, pero hay reglas no escritas que todos respetan. Nadie permanece solo en la capilla por la noche. Nadie toca el suelo bajo el altar más de lo necesario. Nadie intenta excavar. No porque esté prohibido oficialmente, sino porque nadie siente que sea buena idea. Guías experimentados cuentan que, incluso durante el día, hay momentos en que el ambiente cambia sin aviso. El murmullo de los visitantes se apaga. Las voces bajan de tono. Y algunos sienten ese impulso inexplicable de acelerar el paso, como si el lugar mismo marcara el ritmo. El fantasma sigue apareciendo en relatos modernos, pero siempre de la misma forma. Una figura quieta, oscura, humana solo en apariencia. Nunca interactúa, nunca comunica. Su mensaje es otro, presencia constante. Y aquí la leyenda se vuelve más inquietante, porque no ofrece un final cerrado. No hay exorcismo, no hay liberación del alma, no hay derrota del mal, solo continuidad. Tal vez porque Huska no cuenta la historia de algo que ocurrió, sino de algo que sigue ocurriendo. Los historiadores coinciden en que jamás se ha encontrado evidencia de que el abismo haya sido abierto desde su sellado medieval. Ningún documento, ninguna excavación, ninguna excepción. Es como si, a lo largo de los siglos, todas las generaciones hubieran llegado a la misma conclusión sin necesidad de ponerse de acuerdo. Hay puertas que existen para permanecer cerradas. Y entonces surge la última reflexión, la que se transmite en voz baja, casi como un consejo. Mientras el castillo siga en pie, mientras la capilla permanezca intacta y mientras la figura continúe vigilando, todo está en orden. El problema no sería ver al fantasma. El verdadero problema sería no verlo más. Porque su ausencia no significaría descanso, sino permiso. Así que, cuando alguien pregunta si el castillo de Huska está embrujado, la respuesta nunca es sencilla. No se trata de apariciones violentas ni de tragedias sin resolver. Se trata de función, de propósito, de algo que fue construido con una intención muy clara y que aún la conserva. La leyenda del fantasma no habla de venganza ni de dolor humano. Habla de permanencia, de una presencia que no busca ser recordada, sino mantenida. Algo que existe porque todavía es necesario. El castillo sigue ahí, silencioso entre los bosques de Bohemia. Las piedras envejecen, las pinturas se desgastan, las generaciones cambian, pero el centro permanece intacto, sellado, vigilado, y quizás esa sea la parte más inquietante de toda la historia, que nadie, ni en la Edad Media ni en la modernidad, haya sentido la necesidad real de desafiar ese límite. No por miedo declarado, sino por una comprensión profunda, casi instintiva. Algunas preguntas no deben hacerse en voz alta. Algunas puertas no necesitan ser abiertas para saber lo que hay detrás. El fantasma del castillo de Huska no se aparece para asustar. Se aparece para recordar. Recordar que hubo un tiempo en que los seres humanos aceptaban que no todo debía ser dominado, que no todo debía ser explorado. Y cuando el viento recorre los pasillos vacíos,
Cuando el eco de los pasos se pierde en la piedra antigua, hay quienes juran sentirlo ahí, inmóvil, atento, paciente. No esperando que alguien llegue, esperando que nadie cruce, porque mientras el guardián permanezca, el umbral seguirá cerrado. Y el mundo, tal vez, seguirá siendo el mismo. La verdadera pregunta no es qué hay debajo del castillo, sino que nos detiene, incluso hoy, de intentar descubrirlo.